En este vídeo os voy a enseñar la instalación de CarPlay y Android Auto en vuestro Audi A1 8X. La instalación es bastante sencilla y esto nos proporciona pues todo lo que conlleva CarPlay y Android Auto, como puede ser los mapas de Google, los mapas de Apple, poder monitorizar la pantalla desde el volante y que sea todo pues más sencillo, más moderno y más intuitivo a la hora de usarlo. Pues aquí tenemos lo que es el dispositivo, viene de China, está comprado por AliExpress. Lo primero que vemos es la pantalla, esta pantalla que convierte la pantalla de nuestro dispositivo en táctil. Aquí están las instrucciones, bueno, un panfleto de cómo van los cables y poco más. Este es el dispositivo en sí, que podemos regular mediante una serie de pestañas que tenemos arriba. Y la verdad es que viene con multitud de entradas. Viene con HDMI incluso y con mini USB para poder actualizar el sistema. La verdad es que está muy bien y el acabado es muy bueno. Y al final tenemos los cables de lo que es el dispositivo. En primer lugar, pues tenemos aquí una antena wifi porque podemos conectar el móvil por wifi, por bluetooth y por cable. Ven muy completo. Aquí tenemos un micrófono que debemos de instalar, que es el que utilizará el sistema, y este cable que va a la pantalla. Aquí tenemos toda la maraña de cables con, bueno, bastante buena calidad. Tenemos para conectar la cámara trasera y para poner sensores del parking y todas estas tonterías. Y bueno, pues aquí hay que desmontar la radio, que es básicamente con dos palancas especiales en los agujeros que hay en la carátula de la radio, se empuja, sale y le quitamos todos. Por aquí hay que pasar un cable que va directamente a un cable ahí dentro, hay que hacer una especie de switch que ahora lo veréis. Y poco más, hay que conectar la radio, abrir la pantalla y hay que pasar por ahí los cables del micro para que queden lo mejor posible. Este es el switch que hay que hacer debajo de un tipo de switch. Hay que conectar un cable a otro tal como lo veis aquí. Los intermitentes y esto hay que hacer presión de dentro para afuera para que salga la primera. Y aquí vemos los cables instalados. Estos azules son los que van de la radio MMI a la pantalla y viceversa. Y lo que sí que recomiendo es que lo instalemos detrás de la guantera porque en la consola central va a quedar muy mal, los cables están muy apretados y no lo recomiendo para nada. Yo tuve ese error. Aquí vemos ya, lo pongo a cámara lenta, el CarPlay instalado. Para que funcione la pantalla táctil lo que tenemos que hacer es desmontar la carátula. No tengo el vídeo porque lo hice en otro día, entonces no os lo puedo mostrar, pero básicamente es la carátula de la radio, de la pantalla, extraemos la pantalla que es estirando hacia arriba y nada, quitamos la carátula, son 4 tornillos después, ponemos el plástico ese y se conecta todo. Y aquí vemos el funcionamiento, aquí al principio no me iba, pero ya va bien y todo correcto. Tened en cuenta que para quitar la pantalla hace falta quitar el tornillo que hay aquí escondido. También tenéis que tener en cuenta que tenéis que quitar el cable verde que tiene vuestra radio, que es con un clip, por el que viene en el kit. Esto también es importante, que son los switches que tenéis que tener puestos hacia arriba, porque la radio si no, no se ve. A veces tiene dos switches para arriba y es uno. Tenéis que poner hay dos tipos, pone HD pantalla y no HD. Tenéis que ir probando, pero de uno en uno. Pues si ponéis los dos, la pantalla se va a volver loca y no va a funcionar. Y bueno, aquí está el resultado final, que es la pantalla en funcionamiento. Aquí se ve bastante mal porque está muy de cerca y eso, y
como ya os digo, tenéis que cambiar las resoluciones y eso. Y básicamente es un producto que va bastante bien para lo que es. Lo recomiendo mucho. Su precio está alrededor de los 320 euros. Es bastante caro, pero es una manera de re- no sé, modernizar más nuestro Audi A1. Y lo último que falta es que tenéis que comprar un cable MMI, que ahora os voy a poner una imagen, a jack de 3,5 porque tenéis que conectar un jack que viene en el aparato al de la radio y tenéis que seleccionar eh, salida de audio externo. Que en mi Audi no venía ese cable, venía el del iPhone porque eso lo pides cuando compras el coche. Y ya está, espero que os haya ayudado lo suficiente porque yo cuando lo instalé tuve bastantes dudas y las dudas así son las que os he puesto. También que conozcáis que existe este producto porque también es bastante difícil de encontrarlo. Os voy a poner un link en la descripción exactamente para la Audi A1 porque el Q3 y todo esto no vale, tiene que ser la suya porque el Q3 no funciona, ya lo he intentado, fue la primera que compré. Y que sepáis que para los iPhones X en adelante es mejor conectarlo con cable porque da error por wifi a los 5 o 10 minutos se desconecta, para que lo sepáis. Yo tengo un iPhone X y lo llevo conectado con cable y va perfecto con cable. El cable lo tengo guardado en la guantera, el cable es un USB y ya está. Y os lo ponéis donde queráis, en la guantera, al momento de la instalación lo ponéis. Y espero que os haya gustado el vídeo, espero que gracias a esto podáis conocerlo porque apenas he visto vídeos. Vi un vídeo de la instalación, pero dos eran fotos en transición y sí que no me entraba nada, no me entraba dónde iban las cosas. El vídeo no está hecho a conciencia y tal porque no tenía... he perdido la mayoría de vídeos porque esto lo grabé 3 meses atrás de cuando lo estoy subiendo. Pero bueno, espero que os haya gustado, compartirlo y tal, y suscribiros porque, bueno, subiré más cosas de Audi, el A1 en concreto, y de más coches en general, como puede ser Seat León, un Audi A6 y un Sara Picasso, cosas así, y que bueno, hago lo que puedo y poco más. Un saludo.